Buenas tardes a todos, bienvenidos al Café Emprender sobre el tema de inclusión laboral para personas discapacitadas. Esta es una actividad que ha promovido el Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación de la cooperativa SOMEC, y con esta actividad estamos cerrando todo el programa que hemos desarrollado durante el 2022. Invitamos hoy a la persona importante del tema que maneja a nivel de Colombia e internacionalmente el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad, la doctora Angélica Barrera, que es gerente de proyecto de la Fundación Arcángeles. Ella es fisioterapeuta, especialista en gestión del desarrollo social y candidata a magíster en discapacidad e inclusión social. Tiene más de 15 años de experiencia en la formulación, gestión y puesta en marcha de proyectos de inclusión social para las personas con discapacidad. Ella pues ha sido una persona que ha tenido vínculos con la cooperativa SOMEC, como quiera que nuestro vicepresidente de la cooperativa, el doctor Camilo Salazar, quien fue la persona que nos sugirió y nos recomendó muy especialmente a la doctora Angélica, la estamos invitando para que nos exponga y nos comparta cuáles pueden ser las opciones que se pueden dar a los asociados de SOMEC que tengan familiares o que el mismo asociado tenga algún impedimento y que tenga un conocimiento y una profesión, cómo ayudarlo y cómo promover su inclusión laboral en diferentes estadios o situaciones. Vamos a escuchar a la doctora Angélica en primer término. Ella hará su charla en el término de 45 minutos, una hora, y posteriormente abriremos un diálogo para que los asistentes puedan consultar, hacer preguntas, hacer comentarios y tener la mayor participación posible. Nos está acompañando Juan Pablo Leal, quien es nuestro asistente en el comité, y cualquier inquietud se puede canalizar por el chat para efectos de poderla formular a la doctora Angélica. Bienvenida, doctora Angélica Barrera. Muy buenas tardes, muchas gracias, don Carlos Julio, por la invitación, por este espacio. Muy buenas tardes para todos. Bueno, ya don Carlos me presentó, pero pues yo nuevamente les digo, mi nombre es Angélica Barrera y bueno, un placer poder compartir con ustedes esta experiencia y hablar de este tema que tanto me apasiona, que es las acciones de inclusión social hacia la población con discapacidad. Entonces, ¿damos inicio o vamos a dar espera a que se conecten más personas? Doctora Angélica, yo creo que para aprovechar el tiempo, yo siempre he dicho en mis actividades académicas que el grupo son los que están. Entonces vamos empezando con las personas que han sido cumplidas y poco a poco se irán conectando las demás personas que se inscribieron y vamos generando, digamos, sinergia entre el grupo y usted. Muy amable. Bueno, muchas gracias, claro que sí. Bueno, todos estamos, de pronto yo veo que algunas personas están conectadas desde el celular, algunas otras están conectadas en computador, porque quisiera que arrancáramos con una actividad como un poco para, pues es viernes, 6 de la tarde, entonces como para podernos conectar. Entonces es una actividad que es Kahoot, en el que vamos a conocer un poco sobre el tema de discapacidad y saber cómo están ustedes en este tema. ¿Qué nociones tiene? ¿Cómo conciben la discapacidad? ¿Qué percepción hay alrededor de ella? ¿Qué tanto conocemos de este tema que a veces creemos que es ajeno a nosotros y al final la discapacidad puede tocar nuestra puerta en cualquier momento? Porque esto no solamente es una condición con la que se nace, sino que también se puede adquirir en el ciclo de vida. Entonces, es importante estar un poco como sensible frente al tema.
Entonces, ¿qué posibilidad hay de que podamos abrir esta estrategia? ¿Le es fácil para ustedes poderlo hacer? ¿O de pronto lo hacemos de manera más práctica a través de este medio en el que yo les indague sobre qué conocen sobre discapacidad y ustedes puedan levantar la mano y participar? ¿Cómo creen que les quede más fácil? Escuchemos a los participantes a ver cómo reaccionan y miramos a ver, y si no, entonces comenzamos, como dicen, partimos de ceros. A ver, aquí hay un chat. Que dice participando. Soraya nos dice que participando. Perfecto, okay. Bueno, entonces empecemos, digamos, ¿qué entienden por discapacidad? Ok, perfecto. Bueno, pero acá digamos que no vamos a evaluar, aquí venimos a aprender y a desaprender cosas, porque digamos que estos espacios también nos llevan a eso. A veces hemos venido construyendo, porque al final el concepto de discapacidad es una construcción social que hemos venido construyendo en la medida de los años y que esta ha venido evolucionando. Pero es importante poder entender en qué estamos parados en este momento para poder saber cómo terminamos esta charla, qué aprendimos, qué desaprendimos frente a lo que tiene que ver el concepto de discapacidad. ¿Quién se atreve a decirme que cuando le hablamos de discapacidad, qué se le viene a la mente? Si quieren, lo pueden hacer también por el chat. Si no tienen acceso de pronto al micrófono, pueden escribir por ahí por el chat qué palabra o qué frase se les viene a la cabeza cuando les mencionan el tema de discapacidad. Bueno, estamos un poco tímidos, entonces, bueno, ya aquí ya empezamos. Persona no habilitada para actividades personales y laborales según el grado de la misma, nos menciona María Elena León. Soraya dice dificultad o carencia de salud física, visual, auditiva. Sí. Bueno, pues sí, vamos muy en esa línea. Limitantes para ciertas actividades. Y siempre que de pronto nos referimos al tema de discapacidad, falta de oportunidades, claro, y aquí ya empezamos a poner otras condiciones. La discapacidad también no está solo relacionada en quien la tiene, sino que está también afuera, cuando no generamos las oportunidades para que las personas con discapacidad se incluyan. Limitaciones para desarrollar las actividades básicas cotidianas. Perfecto, todos estamos, digamos, en esa línea y precisamente la discapacidad, que lo vamos a empezar a desglosar, ¿qué es esta palabra discapacidad? Es precisamente esas deficiencias y esas limitaciones que están presentes de alguna manera en nuestro cuerpo. Pero cómo estas limitaciones que están presentes en nuestro cuerpo interactúan con el resto del entorno, la sociedad, las personas, las barreras físicas, actitudinales, el entorno. Entonces vamos a empezar a reconocer estas acciones. Vamos a continuar y un poco cómo se ha venido problematizando este tema de discapacidad. Y es que la población con discapacidad, nosotros vivimos en un mundo diverso, Colombia es diversa, tenemos comunidades afros, indígenas, LGTBIQ+, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, pero del colectivo de discapacidad es la población mayormente excluida en Latinoamérica y en el mundo, no solo en Colombia. Esto no es solo una problemática de nuestro país, barreras para acceder a múltiples actividades. Y esa palabra la vamos a estar escuchando mucho, barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Entonces, esta exclusión de las personas con discapacidad es precisamente debido a esas barreras. Y las barreras pueden ser físicas, como por ejemplo, ¿qué barrera física se les ocurre que podamos encontrar en el entorno? ¿Qué tipo de barreras físicas podemos encontrar en el entorno? Escaleras, claro que sí. Los andenes en Bogotá, un andén que es imposible, no solo para una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas, para una mamá con coche, movernos en un andén de Bogotá es casi que imposible y se convierte de alguna manera en una barrera. Y las barreras actitudinales, ingreso a algunas iglesias, sí, de hecho las iglesias tienen muchas barreras, a veces encontramos con muchas escaleras. Es así, sí depende de la discapacidad. Y ahorita vamos a empezar a reconocer todos los tipos de discapacidad que existe, que a veces creemos que solo discapacidad es usuario de silla de ruedas.
Y barreras actitudinales. Cuando hablamos de barreras actitudinales, ¿a qué nos hace pensar en esto? ¿Cuáles son esas barreras actitudinales que enfrentan las personas? El rechazo, el creer que son personas enfermas, que son poco productivas, el juzgarlas, claro que sí. Entonces, hay muchos paradigmas en torno al rol productivo. Creemos que las personas con discapacidad no pueden trabajar y eso se ha convertido en una fuerte barrera para poder lograr procesos de inclusión laboral. Los consideramos como los pobrecitos, barreras económicas y de exclusión y la falta de representación, que las personas con discapacidad estén representadas para poder generar esas oportunidades que hablábamos, que nos comentaban anteriormente. Entonces, ¿qué ha conllevado todas estas problemáticas que hemos encontrado? Y aquí vamos primero a tener un poco de contexto de nuestro país, que a veces desconocemos qué es lo que está pasando en torno al tema de discapacidad en nuestro país. Y quiero contarles hoy que Colombia tiene, según el censo 2018, tiene alrededor de 3 millones de personas con discapacidad. Esto representa el 6.1% de la población en Colombia, que consideraríamos que es una cifra pequeña, pero en realidad es una cifra bastante alta e inclusive puede ser mucho más alta, porque ustedes saben que vivimos en un país que lleva 50 años de conflicto, que no ha parado, en donde se siguen sembrando minas antipersonales, en el que siguen ocurriendo accidentes de tránsitos a diario. Perdón, qué pena. Entonces, donde siguen ocurriendo todo este tipo de condiciones, nacen niños con condiciones genéticas que generan discapacidad. Entonces, esta condición cada vez va creciendo cada día más y no es algo que solo le compete a las personas con discapacidad, es algo que nos compete a todos. En Colombia existe un registro de localización y caracterización de la población donde las personas se tienen que autorreconocer como personas con discapacidad y ahí todavía hay una gran barrera para poder identificar y poder generar políticas, generar acciones y generar mayor conciencia en la sociedad que permite una participación efectiva de las personas con discapacidad. Y esta cifra, que es una cifra bastante importante, de hecho, en el mundo, el 15% de la población mundial tiene discapacidad y la OMS nos manifiesta que cada vez el porcentaje va a ir incrementando porque la población está envejeciendo, por las condiciones medioambientales, por las condiciones de guerra y de violencia, todo, digamos, lo que está pasando ahorita en Ucrania, en nuestro país, pues esto incrementa esta condición de discapacidad. Por eso son necesarios generar espacios y oportunidades que nos permita concientizar, que nos permita sensibilizar y nos permita reconocer a esta población. De ahí que el 37.9% de la población en Colombia termina la primaria. El acceso a la educación de la población con discapacidad es bastante bajo. El 33.8% no recibe educación en nuestro país. El 20.5% pudo terminar la secundaria y solo el 1.7% de la población con discapacidad puede acceder a la educación superior. Esto ya de por sí es una barrera para poder acceder al mercado laboral. ¿Y ustedes por qué creen que pasan, por qué tenemos estas cifras tan altas de poco acceso a la educación de las personas con discapacidad? ¿Y cuál es la barrera que encuentran las personas con discapacidad en el sistema educativo? Y eso tiene que ver con los ajustes razonables, que vamos a empezar también a reconocer y a identificarlos. Las personas con discapacidad es un colectivo es bastante diverso. Hay personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial, que ahorita las vamos a reconocer un poco mejor. Y cada una de ellas requiere una serie de condiciones y de características que el entorno debe ofrecer para poder garantizar una efectiva participación e inclusión social. Entonces, de ahí que estas cifras frente al acceso a educación sean tan bajitas en nuestro país y en Latinoamérica. La mal llamada, exactamente, educación inclusiva. La mal llamada educación inclusiva, que si bien se han venido generando acciones, todavía las barreras siguen siendo altas, sobre todo en las zonas rurales. El 70% de Colombia es rural y son la población que menos acceso tiene a educación.
las personas sin discapacidad, ahora imaginemos a la población con discapacidad, una persona con discapacidad auditiva que requiere un intérprete de lengua de señas y donde en estas zonas a veces no es posible que llegue. Pero bueno, ahí seguimos trabajando, organizaciones como Arcángeles, entre otras, seguimos promoviendo acciones precisamente para poder eh, no garantizar, porque nosotros como organizaciones no somos garantes, pero sí promover acciones de inclusión social. Aparte de temas de apoyo en salud y rehabilitación, que es fundamental, ese casi que es la piedra principal de todo proceso de inclusión. El primer proceso de inclusión es poder acceder a una efectiva acceso a la salud y a la rehabilitación, que le permita a las personas con discapacidad generar autonomía, independencia, habilidades y capacidades para poder hacer acciones en lo deportivo, en lo cultural, en lo recreativo, en lo educativo, como cualquiera de personas que no tiene discapacidad. Y frente al empleo, es una cifra bastante crítica frente al acceso. Hoy cada día más empresas han vinculado a personas con discapacidad, pero todavía existe una gran brecha. Del total de la población que tiene discapacidad, el 52.3 se encuentra en edad productiva, en edad para trabajar, o sea, más de 1.500.000 de personas con discapacidad se encuentran en esa capacidad para trabajar. Solo el 15.5% de la población está ocupada. Pero estar ocupada no quiere decir que tengan un empleo formal, que reciban un salario de esto. No, hacen alguna actividad. Y de ese 15.5%, solo el 2.5% recibe un salario mínimo. Eso quiere decir que esos son los que tienen hoy un empleo formal. Entonces hoy tenemos un gran reto como sociedad y como emprendedores y como miembros de una empresa, promover al interior de nuestras compañías, al interior con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, generar acciones que permitan facilitar la inclusión laboral. Ahí nos estamos perdiendo una gran mano de obra que seguramente va a aportar acciones importantes. Una empresa diversa, o sea, una empresa que incluye diversidad, es una empresa mucho más productiva. Es una empresa que puede generar mayor impacto, porque hoy los consumidores están buscando este tipo de empresas que tienen una mirada sostenible, que tienen una mirada de los derechos humanos, y esto es algo que a veces nos estamos perdiendo. En rehabilitación no se toma en cuenta la inclusión laboral, es así. Digamos que tenemos un modelo muy parado desde el modelo de la salud, y en el modelo de la salud, ¿qué es lo que buscamos? Curar. Pero a veces nos olvidamos que ese curar, entre comillas, debe estar orientado hacia la inclusión. Entonces, ¿cómo desde la rehabilitación habilitamos esas capacidades que tienen las personas con discapacidad para efectivamente poder generar una efectiva inclusión social, sea en el ámbito escolar, sea en el ámbito productivo o sea en el ámbito recreativo y cultural? Porque como cualquiera de nosotros, las personas con discapacidad se pueden desempeñar en cada una de ellas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? Perfecto. Listo. Esta imagen me gusta mucho y quisiera saber, ¿cómo imaginan ustedes la participación, la participación de las personas con discapacidad según esta gráfica que están viendo en su pantalla? Se identifican con el 1, que es los puntos grises y afuera los de colores, con el 2, que es los puntos grises y mezclado con algunos de colores, con el 3, que son puntos grises y afuera puntos rojos, o con el 4, que son puntos diversos. ¿Con cuál se identifican ustedes? ¿O con cuál consideran ustedes que se debería identificar la participación de las personas con discapacidad? Pueden comentarme en el chat si es el 1, si es el 2, si es el 3 o es el 4. Con el 3, con el 2, con el 4, con el 4,
Perfecto. Bueno, yo les voy a comentar sobre cada uno de ellos. El número uno es el de los puntitos grises con los punticos de colores por fuera. Este número uno hace referencia a la exclusión, donde las personas, si ven los puntitos grises hacen parte de las personas, entre comillas, normales, que nos denominamos a veces, o que nos denominan a veces normales, y afuera están las diferentes, las personas con discapacidad. Entonces ellos ahí están por fuera, excluidos. En el 2, en el punto 2, están integrados, que es el de los punticos grises mezclado con algunos punticos rojos, perdón, algunos puntos de colores. Esos punticos de colores, si lo ven, están concentrados solo en una partecita. Entonces, sí, reconocemos que las personas con discapacidad tienen el derecho a participar, pero pues no juntos, pero no mezclados, más o menos. Es la reflexión de este ejercicio, juntos, pero no mezclados. Entonces, ellos están ahí, pero solo los integran en una partecita. Y este ejercicio es bien claro cuando se hacían el tema de la educación especial, que los teníamos en cuenta, pero pues están ahí, ellos junticos, pero no juntos con los otros que somos los normales. El 3 hace referencia a la separación. Entonces, claro que tienen oportunidad de participar, pero tenemos que generar espacios especiales para ellos. No pueden estar mezclados con los normales. Y en el 4 hace referencia al de la inclusión social, donde efectivamente debemos de hablar, y aquí digamos que el modelo de educación inclusiva que se promueve, que todavía hay muchas cosas por hacer y por mejorar, es este precisamente, en el que las personas con discapacidad se incluyen en las aulas regulares. Entonces, niños con y sin discapacidad participan en un solo escenario, en un solo espacio. ¿Qué se debe garantizar para lograr una efectiva participación? Ajustes razonables. Entonces, que en el aula de clase esté el intérprete en lengua de señas, que esté el modelo lingüístico, que esté el profesor en tiflología, que es el que apoya todo el tema de educación para personas con discapacidad visual. Entonces, estas acciones son las que garantizan esa verdadera inclusión social. Que hoy por hoy pues se tengan, aún sigue habiendo una separación, pero que hayan unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos de alguna manera paralela para garantizar esa efectiva participación. Entonces, con la imagen que nos deberíamos identificar y irnos hoy es con la imagen de la inclusión, que es donde todos estamos en un escenario y participamos de manera equitativa, igualitaria, equiparando las oportunidades y garantizando una efectiva participación. Y esto también lo vamos a ver en el mundo laboral. Cuando nosotros vinculamos a una persona con discapacidad, no la estamos incluyendo cuando la contratamos, no, ahí la contratamos. La incluimos cuando efectivamente en la fiesta que hacemos de fin de año de la empresa, si tenemos una persona usuaria de silla de ruedas, buscamos un salón que sea accesible para que ella pueda tener autonomía e independencia. Cuando hacemos procesos de promoción para que las personas se puedan seguir cualificando, pues participan ellos en equiparación de oportunidades con el resto de sus compañeros para garantizar su participación. Cuando tenemos capacitaciones y tenemos una persona con discapacidad auditiva, tenemos el intérprete en lengua de señas para que él reciba la misma información que está recibiendo aquel que no tiene discapacidad. Esas son las verdaderas acciones de inclusión que debemos garantizar en la sociedad en los diferentes ámbitos. Llámese ámbito escolar, laboral, cultural, recreativo, son las acciones que debemos garantizar. Aquí unos videitos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos ahora sí ya para empezar a entender el concepto de discapacidad y cómo ha venido evolucionando. ¿Estoy silenciada? No. Y cómo ha venido evolucionando en 3 importantes paradigmas que aún hoy coexisten. Y estos 3 paradigmas son, el primer paradigma es un paradigma tradicional, que todavía en nuestras zonas rurales los encontramos, pero inclusive en nuestra sociedad está presente. Y es que creemos que la persona con discapacidad la adquirió porque es un castigo divino. Entonces, como ese señor fue malo, se comportó mal con su esposa o hizo algo malo, o esta señora fue mala con su esposo o fue mala con alguien,
pues mi Dios la castigó y le dio un hijo con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad aún tenemos estas creencias y creemos que adquirimos la discapacidad o cuando tienes una persona un accidente. No, pero es que él era una persona alcohólica o bueno, hacía X cosas, condiciones, porque ser alcohólico no es una condición mala, eso supera a las personas en realidad. Pero entonces tenía ciertas condiciones negativas que por eso Dios lo castigó y lo dejó en esa silla de rueda, o Dios lo castigó y lo dejó lo dejó ciego, o bueno, en fin, todas estas condiciones. Yo no sé si recuerdan un comercial que había antes, que de hecho hacía referencia a conducir bajo los niveles de alcohol, y que pues si usted conducía así, su castigo era estar en una silla de ruedas. Ya ese comercial no se rota porque inclusive las mismas personas con discapacidad hicieron que saliera de circulación este comercial porque estaba estigmatizando de alguna manera esta condición. Entonces, este es un paradigma que si bien se empieza a movilizar o a entender desde los años, desde la Edad Media, hoy por hoy todavía sigue existiendo este paradigma. El segundo paradigma, y era el que hablábamos también ahorita, frente al enfoque médico y el modelo médico, es el paradigma médico, que efectivamente buscaba esta mirada de la integración. Las personas con discapacidad son personas enfermas que debemos curar. ¿Quiénes pensamos que las personas con discapacidad son personas enfermas? Y pensarlo, o sea, con esto no estamos juzgando ni diciendo que esto es malo. No, es lo que yo les decía. El concepto de discapacidad ha sido una construcción social y es lo que nos ha vendido la sociedad. Y nosotros asociamos discapacidad a enfermedad. Entonces, en el año 80, más o menos en los años 80, y para la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron muchas personas con discapacidad, es donde se empieza a promover este paradigma médico, porque las personas con discapacidad empiezan a acceder a rehabilitación, se empiezan a crear centros de rehabilitación especiales donde los tenían a ellos ahí porque tenían que curarlos, tocaban normalizarlos y ven a las personas como pacientes, no como ciudadanos de derechos. Entonces, este paradigma buscaba efectivamente era eso, curar a las personas que estaban enfermas. Buscar ¿qué? La normalidad, porque hemos vivido bajo ese concepto de lo normal. Entonces, bajo este paradigma se reforzó esa condición y inclusive se generaron espacios especializados para las personas con discapacidad en el que buscábamos poder generar que se normalizaran para poderlos incluir. Si no logramos normalizarlo, pues no podían incluirse en la sociedad. Y al paradigma que queremos llegar hoy es al paradigma social de derechos, el paradigma que busca la inclusión social. Y quisiera que alguien leyera si puede, por favor, apoyarme, esta slide, esta diapositiva, y podamos hacer como una reflexión frente a lo que está diciendo esa imagen. ¿Quién me puede ayudar? Lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. ¿Qué mensaje nos está dejando esta imagen? Cuando lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Dónde está la discapacidad? Bueno, la discapacidad, lo que nos quiere decir esta imagen es que la discapacidad no está en la persona. Aquí estamos interactuando en el chat. Los discapacitados somos nosotros, no hay accesos. Claro, y ahora les voy a explicar por qué esta imagen. Y de ahí nos lleva al concepto de discapacidad que promueve las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que la sociedad es la discapacidad perfectamente, es así, que no entendemos su condición, es así. Esto quiere decir precisamente esto, la discapacidad es una correlación que hay entre un individuo, o sea, una persona, un ciudadano, que tiene ciertas características que son unas deficiencias, que pueden ser físicas, psicosociales, intelectuales, múltiples, y la relación de esta persona que tiene esta condición con su entorno. Cuando el entorno es un facilitador, porque hay rampas, porque hay una comunicación inclusiva, porque hay
espacios podotáctiles para que las personas con discapacidad visual puedan movilizarse con su bastón, porque hay lengua de señas, porque en los colegios enseñan lengua de señas. Ahí podemos decir que la discapacidad se elimina. Queda la condición de la persona, claro, la persona va a continuar con su condición, pero esa barrera que impedía su participación se elimina y ahí se borra de alguna manera ese concepto de discapacidad, porque logra esa participación social. Pero cuando la persona, cuando la sociedad te impone barreras de creer que un empresario no contrata personas con discapacidad porque cree que no puede trabajar, la está discapacitando más, porque está generando exclusión frente a procesos que podían claramente lograr una efectiva participación. Y sí, todos los procesos de discriminación para el caso de discapacidad es desconocimiento. Y claramente esto genera estigmatización. Y podemos decir que esto al final es un factor hasta a favor de la condición de discapacidad. Porque si hay desconocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Activismo, estas charlas. Hoy cada uno de ustedes se lleva este mensaje para ustedes y para su familia y su núcleo más cercano. Y cuando rompemos ese desconocimiento, claramente vamos a poder generar mayor conciencia frente a la participación de las personas con discapacidad, a diferencia de los otros colectivos sociales como el racismo, donde hay un odio, hay una discriminación centrada en el odio hacia la otra persona. En el caso de discapacidad es el desconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos generar y cambiar estas condiciones? Entonces, aquí nos acompaña ya lo que el concepto de discapacidad que les comentaba. Entonces, la discapacidad, como nos invita la convención, es un concepto que evoluciona. Y claro, hemos venido evolucionando. ¿Cómo conocíamos antes estas categorías de discapacidad? ¿Cómo ustedes reconocían los diferentes tipos de discapacidad? ¿Cuáles identifican? Por lo menos, si yo les menciono discapacidad cognitiva, ¿la habían escuchado antes? ¿Les hace referencia a algo? Ok, bueno. Entonces yo les voy a contar sobre cada una de ellas. La discapacidad está dividida por categorías. Entonces tenemos discapacidad cognitiva, visual, cognitiva o intelectual, visual, física, auditiva, psicosocial, que era la antes llamada mental, psicosocial, múltiple, que no la tengo acá, y hay una nueva categoría que se reconoce en Colombia por el Comité, por el Sistema Nacional de Discapacidad, que es la discapacidad, la sordoceguera, porque ellos son una minoría y no se identificaban dentro de la múltiple. Entonces, estas 6 categorías son las categorías por las cuales debemos reconocer la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad cognitiva e intelectual, es los más llamados personas, pues bueno, ese es su diagnóstico, en realidad síndrome de Down, pero esto hace referencia a la capacidad de aprendizaje. La discapacidad orgánica dentro de las categorías de discapacidad no están como convención. Hay 2 clasificaciones, pero para no generar confusión vamos a hablar desde la convención. Está la clasificación funcional de la salud y de la discapacidad, que esa está completamente abierta, y ahí están temas orgánicos, de la piel, personas con cáncer, y otra serie de condiciones que restringen participación desde la salud. Y las categorías que dentro de ellas se anuncian cada una de estas. Entonces, dentro de la discapacidad intelectual, circulatoria, digamos que si hay pacientes que requieren, o pacientes no, personas que tienen condiciones que le impiden la participación, que no se pueden golpear, que no se pueden. Si esto al valorar su condición de salud con su participación, y cuando se cruzan estas 2 variables, se evidencia restricción en la participación,
ahí le denominamos discapacidad. Por eso digamos que en este concepto no hablamos de condiciones de salud ni de patologías específicas, sino de características que pueden conllevar a una discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las características de la discapacidad intelectual? Son aquellas personas que tienen dificultad en el aprendizaje. Entonces, todas aquellas condiciones como el síndrome de Down, inclusive el Asperger o trastorno del espectro autista, retardos mentales, entre otros, de acuerdo a las características, se puede catalogar dentro de discapacidad intelectual. ¿Cuáles son las que, digamos, nosotros son más visibles y reconocemos? Porque a veces es porque son más visibles y las reconocemos los casos del síndrome de Down. Entonces uno enseguida asocia discapacidad intelectual o cognitiva, síndrome de Down. Pero digamos que no es la única condición de salud que te puede llevar a una discapacidad intelectual. La discapacidad visual hace referencia claramente a los órganos del sentido de la visión y ahí pues ahí se dividen en dos, en discapacidad en baja visión o ceguera total, porque las dos implican tener ajustes razonables para su participación. Para el caso de baja visión tenemos magnificadores de pantallas, lectores de pantallas, lupa, entre otras características de ajustes razonables que facilitan esta participación. Para discapacidad física, pues hace referencia, digamos que esta es la más conocida y su símbolo, que este es el símbolo en realidad de accesibilidad y no de la discapacidad física, hace referencia a toda aquella restricción en el movimiento. Entonces ahí tenemos personas usuarias de silla de rueda, personas usuarias de bastón, personas usuarias de caminador, personas con amputaciones tanto de miembros inferiores como de miembros superiores, agenesias, que es cuando no se desarrollan los miembros, hemiparesias, aquellas personas que tuvieron algún accidente cerebrovascular que genera, que impide la movilidad. Bueno, en fin, un sinnúmero de condiciones que podemos denominar como discapacidad física. La discapacidad auditiva hace referencia pues claramente al órgano de la audición y aquí también tenemos, como en la visual, baja audición y sordera, hipoacusia. Y también acá para ellos, pues hay ajustes razonables como la lengua de señas, que luego hablaremos de la lengua de señas, que la lengua de señas no es universal, cada país tiene su lengua de señas, y hablamos de lengua de señas. Esto no es, no hablamos de traductor, hablamos de intérprete. Y ellos también se reconocen hoy como una minoría lingüística, no como personas con discapacidad. La discapacidad psicosocial tiene que ver con todo el tema comportamental, con la forma en que me relaciono con el otro. Y aquí también, sin número de condiciones, depresiones, bipolarismos, trastorno autista, que generan en algunos casos relacionamiento con su personalidad, que son un poco introvertidos, que les cuesta relacionarse con el otro, de esa manera como hemos todos normalizado. Y la discapacidad múltiple es cuando se asocia una discapacidad con otra. Entonces, personas que tienen, y en estos casos los encontramos sobre todo en aquellos chicos con parálisis cerebral que pues está asociado a dos tipos de discapacidad, a veces una discapacidad física con una discapacidad visual asociada a baja visión, o aquellas personas que tienen una discapacidad psicosocial, pero también asociada con una discapacidad física, o una discapacidad intelectual con una discapacidad física. Esa es la discapacidad múltiple. Y la sordoceguera, pues son las personas que tienen la doble condición, visual y auditiva. Y ellos se comunican a través de guías intérpretes, que se comunican a través del tacto, de la lengua, perdón, de la guía intérprete, porque así se llaman, y a través de la mano, del tacto en la mano, a través de unos códigos que se han generado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta en este punto? Ninguna, entonces. Bueno, vamos a ver un videíto. Voy a devolverme un poquito al link donde tengo los videos para antes de entrar
en el otro tema. Entonces vamos a ver aquí este video que es un poco un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Déjenme saber si se escucha, por favor. No se escucha. ¿No se escucha? Perdón. No, no se está escuchando, doctora. ¿No se está escuchando? Yo sí la escucho, doctora. De pronto es problema del audio de ellos. Por favor, ¿pueden revisarlo? Porque yo la Ah, escucho muy claro. pero no, pero usted ¿el video lo escuchaba o no? Yo lo escuché. ¿Sí lo escuchaste? Ah, ok. Si quieres, deja de compartir y vuelve y comparte. ¿Cómo a dejar de compartir? Ya. Entonces voy a volverlo a intentar. Listo. Voy a volver a colocarlo. Yo no puedo ver el chat o yo no sé si te lo pueda compartir a ti, Juan Pablo, a ver si tú de pronto lo compartes con audio. No, yo lo estoy desde un celular. Si quieres, Ah, compártelo ok, así. ok. Vuélvelo a abrir y si no miramos entonces otra manera, entonces como lo compartes al chat y que cada uno lo vea. Ok,
Listo. ¿No escucharon el video? O sí. Sí, no, escuchar, leíamos los subtítulos. Ay, no puede ser. Bueno, yo se los voy a, Sí, igual les voy a dejar. se escuchó con algunas deficiencias, doctora, pero Ok, como en el material sí, los puede incluir y nosotros los compartimos. claro que sí, para que lo puedan compartir y puedan pues ver, porque pues por tiempo entiendo que no podemos eh, pasarnos, entonces para poder tener espacio para preguntas, pero ahí les comparto el material. Y digamos, en el video lo que estábamos precisamente era haciendo un resumen un poco de lo que habíamos visto hasta el momento y precisamente cómo generamos ese equilibrio frente al concepto de discapacidad. Ah, pero otras personas sí lo pudieron escuchar. Bueno, entonces, frente a ese concepto hay que generar un equilibrio y es importante. Las personas con discapacidad ni son pobrecitas, entonces no podemos irnos al extremo de que son pobrecitos y a veces siempre vemos a las personas como con discapacidad que debemos pues como brindarle una limosna y les ha pasado a muchos de nuestros deportistas que a veces están en la calle y se han acercado a darles una moneda. Entonces, ni son pobrecitos, pero tampoco son superhéroes. Entonces, es importante y clave poder generar este equilibrio frente al concepto de discapacidad. Somos personas con virtudes, con defectos, con cualidades, como cualquiera de nosotros. ¿Que la participación de ellos ha sido más luchada? Sí, claramente. Y por eso se generan lineamientos normativos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como en el caso de los niños que tienen también unos derechos especiales por el nivel de protección que se deben brindar, pero no son superhéroes. Y ahí es clave, por eso, y esto pasa mucho en el tema laboral. En los temas de inclusión laboral, a veces las empresas o lo ponemos muy por debajo, entonces no les pongamos responsabilidades porque ellos tienen discapacidad, que ellos pueden llegar tarde, o los ponemos, no, miren este ejemplo, ellos son los que sí pueden. Entonces, digamos que no hay que generar este tipo de situaciones tan desventajosas al final para ellos, sino que poder generar un trato un poco naturalizado, que es lo que queremos y lo que promovemos desde la Fundación. El tema de discapacidad tiene que naturalizarse y debe empezar a manejarse y abordarse de esa manera. No es enfermedad, es lo que le decía, a veces asociamos el concepto de discapacidad a enfermedad. Las personas con discapacidad no están enfermas. Las personas con discapacidad tuvieron una condición, pasaron por un proceso de salud, pero son esas secuelas que quedaron permanentes en ellos, que generaron unas deficiencias que son las que al interactuar con las barreras, como les decía, al interactuar con las barreras tanto físicas como actitudinales, y a veces es más difícil eliminar una barrera actitudinal que una física, que generan la discapacidad. ¿Y por qué? Cuando nosotros creemos que las personas con discapacidad no pueden, no les permitimos participar. Y pueden haber rampas, ascensores, lenguaje de señas, pero si quienes están liderando los procesos tienen esta concepción frente a la discapacidad, no vamos a poder lograr una inclusión. Y hacia allá es donde debemos trabajar, hacia derrumbar esas barreras actitudinales que son las que generan la discriminación. Debemos incentivar, tiene un comentario muy interesante en el chat, debemos incentivar la voluntad política para que se cumpla, para que el COMPES 2022 no solo contenga el DUA y se adopten normas internacionales, nacionales y departamentales. Completamente de acuerdo. De hecho, en estos momentos, el COMPES 166, que es el COMPES, que es como la política pública de discapacidad, se encuentra en evaluación, precisamente para poder generar acciones afirmativas que garanticen la participación de las personas con discapacidad. Siguiente. Y vamos a hablar del lenguaje incluyente y excluyente. Y yo creo que este punto es importante, porque nosotros con la comunicación podemos incluir, pero también podemos discriminar y excluir. Aquí ya podemos ver que hay algunos nombres que están señalados, pero ustedes conocen algunos otros nombres con los que se han normalmente comunicado o han enunciado más bien a las personas con discapacidad, porque yo creo que me han escuchado en toda esta charla personas con discapacidad, pero normalmente en su cotidianidad, cuando se referían o cuando veían cuáles eran tullidos, ahí está el primero,
Y ese era uno, claro, de los nombres con los que son nombres discriminatorios, excluyentes. ¿Qué otro? Minusválido, inválido, sordomudo, discapacitado, raros, retrasados. ¿Qué otro se les viene a la mente? Porque esos son nombres que debemos eliminar de nuestro vocabulario. Y me han escuchado, como les decía, hablar todo el tiempo de personas con discapacidad. ¿Y por qué bobitos? ¿Por qué persona con discapacidad? ¿Por qué creen que la convención, y de hecho es un dato importantísimo frente a la convención, los que de pronto pudieron escuchar loco el video, y la convención es la primera convención que es promovida por las propias personas con discapacidad. Entonces, lo que se consagró en ella es voluntad del sentir de las personas con discapacidad. Entonces, esto en realidad fue un logro supremamente importante. Y todos los países que se acogieron a ella, como Colombia, que la ratificó, pues tienen que ser garantes de esta convención. Y una de las condiciones de la convención es sensibilizar y es poder transformar esos estereotipos que se han generado en torno a la discapacidad. Entonces, minusválidos no son, porque ellos nos valen menos que ninguno de nosotros. Tullidos no son, porque ellos pueden realizar otras actividades. Inválidos no están, porque pues si no pueden movilizar sus piernas, pueden hacer cosas con sus manos, con sus otros miembros, con otros ajustes razonables. Locos no están, porque temas de salud mental tenemos todos, y eso de hecho es una problemática mundial. Entonces cada uno, postrados no están, porque si están en una cama, ellos no están postrados en una cama, ellos no sufren una enfermedad, como a veces decimos, no es que las personas con discapacidad sufren, no, ellos no están sufriendo, ellos tienen una condición, eso es una condición, la discapacidad es una condición. Y el concepto con el que quiero que hoy se vayan es el de persona. Cuando yo hablo de persona con discapacidad, estoy poniendo por delante el sujeto, el ciudadano, la persona. Y luego su condición, que no es su característica principal. Su característica principal es él, la persona. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que nos vamos a referir a las personas con discapacidad, pues hablamos de las personas con discapacidad. De hecho, la Constitución del 91 habla del minusválido y habla del del minusválido. Es algo que tenemos que empezar a renombrar, a actualizar, aunque hay normativas ya en Colombia como el COMPES, la 1618, la 1421, que es la ley de educación, que ya ahí se promueve el lenguaje inclusivo hacia personas con discapacidad. ¿Ustedes saben por qué las personas, por qué no se les dice sordomudos a los sordos? ¿Alguno sabe? Que lo pueda compartir por el chat o si quiere abrir su micrófono. Bueno, les voy a contar por qué no son sordomudos. Los sordos son sordos, son sordos. Ellos no son mudos, o sea, ellos pueden hablar. Lo que pasa es que como no escuchan, exactamente, muy bien, Soraya, como no escuchan, no aprenden a hablar. Pero hoy en día, de hecho, hay sordos que están oralizados, que ellos tienen una comunicación verbal, pero los sordos no son mudos. Entonces, digamos que siempre hemos tenido... quisiera saber si pudieran de pronto, no sé, levantar la mano o colocar cuántas personas nombraban a los sordos como sordomudo, y hoy ya desaprendimos, creo que dos conceptos importantes. Sí, muy bien. ¿Quién más? Sí, bueno, entonces, importante que nos llevemos esto. Entonces ya sabemos, de hecho, a los sordos les molesta que les digan sordomudos, se incomodan, porque pues ellos no son mudos. Y se molesta que hablen de la lengua de señas, que de pronto la gente empieza a interpretar y a creer que esto es una condición diferencial, y claramente sí,
pero ellos no se creen como unas personas diferentes, sino recuerden como una minoría lingüística, y eso es importante poderlo también tener presente. Y pues expresiones, bueno, cuando hablábamos acá del rarito, del loquito, del tullido, hay otras condiciones que también que no están acá enunciadas, y es el niño especial, los angelitos. Y hay una imagen interesante que dice, especiales son las pizzas, retrasado viene el autobús, angelitos hay en el cielo. Nosotros somos personas con discapacidad. Entonces vamos a llevarnos eso el día de hoy, por favor. Entonces aquí expresiones incluyentes, personas sordas, personas con discapacidad, tiene una condición de discapacidad, es usuario de silla de rueda o persona en silla de rueda, niño con autismo, persona con síndrome de Down. Si se pueden ver, casi todo lleva el prefijo persona. ¿Por qué? Porque son personas. Pero pues al final, ¿cómo tenemos que llamarlos? Entonces, mi nombre es Alberto, esa imagen nos los está diciendo todo. Allá no, cuando nosotros viene algún compañero de nuestra oficina, algún familiar, nosotros no le decimos, allá viene Carlos el Moreno, o Camila la Crespa, o Angélica la de gafas. No, allá viene Angélica. Entonces, lo mismo tiene que pasar con el tema de discapacidad. No, allá viene la silla de rueda. No, porque pues casi que estamos dejando por fuera a la persona. Entonces, siempre allá viene una persona con discapacidad cuando pues estamos refiriéndonos a un tercero, pero pues si viene es nuestro compañero, pues allá viene Alberto, como nos dice la imagen. Y esto pasa con ellos. Ellos también dicen, no, nosotros generar estos ciertos modismos incomodan, pero pues a nosotros llámenos por nombre, y si no, pregúntenos cómo quieren que nos llamen, porque al final el refrán de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros, que debería ser todo para nosotros con nosotros en realidad, y hacia allá tiene que ir todos los escenarios y todas las acciones que se realicen para las personas con discapacidad deben de hacerse con las personas con discapacidad. Aquí está el concepto que ya lo habíamos escuchado en el video, pero se los voy a leer. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y esto está extraído de la convención. Entonces, este es el concepto que nosotros manejamos. Colombia ratifica la convención y bajo este concepto es que nosotros trabajamos. Entonces, la invitación es a podernos sumar a este concepto. De hecho, mañana, no sé si ustedes saben, mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mañana 3 de diciembre. Todos los 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y lo digo, se conmemora, no se celebra. Se conmemora el Día Internacional porque lo que hace esto es un llamado a todos los estados parte garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y para este año se promueve efectivamente la participación, la inclusión social y la sostenibilidad en un mundo post-COVID. Entonces, ¿cómo desde nuestros países y de los estados parte de esta convención garantizan esta efectiva participación? Creo que esta charla quedó sin quererlo en un momento importante porque pues se articula precisamente a esta conmemoración. ¿Y qué tenemos que generar nosotros como sociedad para poder garantizar esta participación? Cambios culturales. Cambios culturales. ¿Ustedes saben quién es esta persona que tiene la medalla levantada, que está pelón y tiene la chaqueta de Colombia? ¿Alguno lo conoce? ¿O el chico del centro que tiene la mano arriba de Victoria con la camiseta de Colombia? No. Bueno, ellos todos son deportistas paralímpicos. ¿Y a quiénes representan ellos? Ustedes ven en la camiseta, ¿qué dice la camiseta? Perdón.
¿Qué dice la camiseta? ¿Qué dice la camiseta de la persona que tiene la mano levantada? Moisés Fuente, muy bien, sí señor. Moisés Fuente y Elkin Serna. La camiseta de Elkin Serna y de Moisés dice Colombia. Ellos no representan la discapacidad, ellos nos representan a los colombianos. Moisés Fuente es un paraatleta de natación que ha sido 3 veces campeón en natación en los diferentes Juegos Paralímpicos en Río, los pasados de Tokio y los anteriores que fueron se me escaparon ahorita el país, pero ya ha sido 3 veces campeón paralímpico. Y Elkin Serna es un paratleta con discapacidad visual. Y cuando yo muestro esta imagen de Londres, muy bien, gracias. Cuando yo muestro esta imagen, ¿quién es ella? Caterina Ibargüen. Katherine Ibargüen, ¿cierto? Reconocemos a nuestra atleta olímpica donde sea, que también representa a Colombia. Entonces, digamos, ese es ese paralelo que queremos hacer, porque no reconocemos a nuestros atletas paralímpicos y no es culpa de nosotros, no, es culpa del sistema. Los Juegos Olímpicos los muestran por completo. Los Juegos Paralímpicos hasta ahora logramos ver algunas competencias o los enuncian en los noticieros, pero del resto es como si no representaran a nuestro país. Y los deportistas paralímpicos representan a Colombia como los deportistas olímpicos. De hecho, en los pasados Juegos en Tokio, los deportistas paralímpicos trajeron 26 medallas, mientras que nuestros atletas olímpicos, lastimosamente, solo trajeron 4 o 5 medallas. Entonces, ¿cómo empezamos a visibilizar? Y ahí podemos ver precisamente cómo hay discriminación, porque los 2 juegos, las 2 competencias son importantes. Tanto los deportistas olímpicos como los deportistas paralímpicos representan un país. Y poder escuchar el himno de Colombia, cuando cada uno tiene una medalla, nos debe generar el mismo orgullo como cuando juega la selección Colombia. Y lo pudimos ver ahorita, nuestra selección Colombia, de hecho, pues en el caso de mujeres nos pasa igual, pero nuestra selección Colombia no clasificó al Mundial, pero la selección Colombia de fútbol 7 visual clasificó al Mundial. Y esto no sonó. Entonces, es como empezamos desde la sociedad civil a generar estas acciones, a participar, a enterarnos y a interesarnos más por estos temas. Casi siempre cuando hay eventos internacionales, hay visibilización de estos eventos por streaming o por algún online, y siempre estamos las mismas personas que digamos que estamos en este movimiento participando. Entonces, ¿cómo empezamos a generar más eco y a poder hacer mayor difusión de estos aspectos de participación? Él es Carlos Serrano, nadador paralímpico, y acaba de quedar como el mejor paraatleta de natación a nivel mundial. Y esto es algo pues que nos debe enorgullecer a todos. Esto sí salió por los medios, por los diferentes medios, Caracol, bueno, estos medios televisivos, y ya se está empezando a visibilizar un poco más. ¿Qué buscamos con la inclusión laboral? Digamos, alguno de nosotros hoy trabaja en algunas empresas o está pensando en emprender un negocio y podernos pensar que las personas con discapacidad pueden ser parte importante de nuestra obra, de nuestra mano de obra laboral, y las personas con discapacidad les puedo garantizar que cuando tienen una oportunidad laboral, pues en realidad ellos generan un nivel de adherencia bastante importante con las empresas porque son pocas las oportunidades que se les presentan. Y lo que nosotros promovemos desde Arcángeles es pues claramente generar entornos y actitudes propicias para que las personas con discapacidad puedan potencializar todas sus habilidades y puedan participar de manera efectiva en el mercado laboral. ¿Y qué no queremos con la inclusión laboral? Pues no queremos que sea un tema de lástima, no queremos que sea solo un proceso de contratación por cumplir con una obligación, que no haya exigencia en torno a la discapacidad, no, por el contrario. Las personas con discapacidad que se vinculan
cumplen con el perfil y con las condiciones laborales. Esto es en realidad inclusión. Si nosotros contratamos a alguien por lástima, no estamos haciendo una verdadera inclusión. Al contrario, estamos inclusive perpetuando más todos estos estereotipos negativos hacia la discapacidad. Algunos resultados que hemos tenido, digamos que traigo estas dos imágenes porque son pues lugares visibles, pero pues el Centro Comercial Gran Estación, que tiene usuarios de silla de rueda, personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, trabajando en el centro comercial. Y otra de nuestras empresas insignia fue también McDonald's, que vinculó más de 100 personas con discapacidad auditiva. Pero hoy nosotros estamos trabajando con empresas como Amazon, como L'Oreal, como Telefónica, como Constructora Amarillo, entre otras, que están haciendo prácticas inclusivas, sostenibles, responsables, que equiparan efectivamente derechos. Y pues bueno, esto nos trae unos beneficios que a veces desconocemos, sociales, pues empoderamiento de las personas con discapacidad, reconocimiento como una fuerza laboral, de hecho el país se está perdiendo una fuerza productiva importante, estratégicos, hoy cada vez las personas queremos comprar a empresas que sean más sostenibles medioambientalmente, socialmente. Entonces, ¿cómo podemos tener una imagen positiva cuando tenemos procesos de inclusión laboral diversos en nuestras compañías? Y esto tiene una transformación importante en el mercado laboral, y si estamos pensando en emprender, poder tener estas estrategias contempladas, en realidad son bastante funcionales para capturar los diversos mercados. Los jóvenes hoy se preocupan por comprar en este tipo de emprendimientos que son sostenibles en términos sociales. Y financieros, pues que claramente es importante. Cuando nosotros podemos acceder a estos beneficios financieros, podemos inclusive poder invertir en todos aquellos ajustes razonables que se requieren para poder garantizar todo el tema laboral. Muchas gracias, Soraya, por compartir este tiempo conmigo, por permitirme pues contarles sobre este tema que tanto me apasiona. Y yo les comparto la charla a través de don Carlos Julio para que ustedes las puedan tener. Aquí más adelante vamos a hablar del tema tributario, un poco de esos beneficios tributarios, no me voy a extender en ellos, pero digamos que el gobierno ha dispuesto para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad unos beneficios que tienen que ver con descuentos en su renta básica, en su renta anual, que en realidad es bastante atractivo. Tiene que ver también con los temas de cuota cena en aquellas empresas que tienen un número de personas grande en sus compañías. Pues si tú tienes que tener una cuota cena y tú tienes una persona con discapacidad, esta te vale por 2. Entonces, si tú necesitabas tener 10 personas con discapacidad o 2 personas con discapacidad, pues con una cumplirías esa cuota. Y son beneficios que al final el Estado dispone para que las empresas se incentiven en la contratación de personas con discapacidad, que no debería ser el motivador principal, pero que esto es importante para poder garantizar esos ajustes razonables. Y en el tema tributario, que de pronto eso nos llama bastante la atención, y es que cuando nosotros tenemos un trabajador con discapacidad, y aquí hay un ejemplo claro que es un salario de 2 millones de pesos. Entonces tiene todo el tema de sus primas, de su cesantía, todo lo que nos cuesta esta persona a la empresa. Esta persona al año le cuesta a la empresa alrededor de 37 millones de pesos. Pues en su renta líquida anual, la persona se deduce el 200%. O sea, estamos hablando que se puede deducir de su renta 74 millones de pesos. Esto ya en términos de cifras empieza a ser atractivo para las empresas. Y esto nos ha permitido también poder generar otras acciones. Listo, usted se está ahorrando esto, pues inviertan esta otra serie de acciones que garanticen una participación efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Entonces son condiciones que a veces desconocíamos, de los cuales podemos participar. A veces tenemos temores frente al despido de personas con discapacidad, pero pues esos son mitos que se han venido manejando y que hoy en día pues nosotros, digamos, desde la experiencia que tenemos en Arcángeles, podemos demostrar que no es así. Las personas con discapacidad son competentes, pero también hay otras que no. Y si la persona no cumple con sus funciones, hoy ya la Corte
Suprema de Justicia se ha pronunciado frente a estos procesos precisamente para poder dar mayor tranquilidad a los empresarios frente a la vinculación de personas con discapacidad. Y acá frente a licitaciones. Entonces, dependiendo del número de trabajadores, hay un número de personas que debemos de tener vinculados y esto nos da beneficios adicionales, un puntaje adicional frente a licitaciones públicas para podernos ganar estas licitaciones. Entonces, si estamos también en este mundo de licitación en lo que trabajamos, pues miren todos los beneficios que podemos acceder a ellos. Esta información la van a tener ustedes. Y aquí tenemos una imagen que es importante. Ay, perdón. Que quiero que la lean. Yo no sé por qué no la puedo acá revisar, pero si alguien me puede ayudar con la lectura frente a lo que dice y lo que nos dice esta imagen, le agradecería. La equidad debe definirse como dar a cada uno lo que cada uno necesita y no, como erróneamente se plantea, dar a todos por igual. Muchas gracias, María Elena. Y efectivamente es así. Cuando hablamos de discapacidad, nosotros no queremos igualdad, porque todos tenemos características diferentes, necesitamos elementos y condiciones diferentes. Entonces, esta imagen nos muestra perfectamente el concepto de equidad. Y cuando trabajamos en el tema de discapacidad, la equidad es fundamental, porque cuando hablamos de ajuste razonable, el ajuste razonable, como su nombre lo indica, no debe ser una carga desmesurada para la empresa. Un ajuste razonable puede ser tan simple como un banco, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, esto es lo que nosotros los invitamos a equiparar esas oportunidades, a poder generar participación efectiva de las personas con discapacidad. Y yo creo que cada uno tiene su rol desde ese circulito que nos cobija, cada uno desde su alcance. Si yo desde mi alcance, con mi familia, con mi grupo cercano y con la empresa donde trabajo, promuevo estas acciones de inclusión, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ya estoy haciendo las acciones que van seguramente a impactar de manera positiva en la inclusión social de las personas con discapacidad. Y esa es la invitación y eso es un mensaje. Queremos un mundo que permita la participación de todas y de todos de una manera justa, equitativa y de una mirada de los derechos. Aquí les traía ejemplos de algunas empresas con las que nosotros hemos trabajado y que han hecho procesos interesantes y sostenibles que pueden ser modelo si estamos interesados en poder replicar o querer implementar acciones de inclusión social. Pues yo no sé si me extendí en el tiempo, si ya estamos bien, si podemos generar un diálogo cortico. Sí, doctora Angélica, muchas gracias por su excelente exposición. Ha sido muy didáctica, muy inclusiva también. Entonces, yo creo que hemos tocado temas muy importantes y sobre todo haber tocado como puntos esenciales para tener o adoptar una actitud un poco diferente frente a lo que es un discapacitado, una persona discapacitada. Y vemos, por ejemplo, lo que usted comentaba, lo que están haciendo algunas empresas de incluir a una serie de personas que en otras circunstancias no podrían estar vinculadas laboralmente, como lo que ha hecho el supermercado Gran Estación y otras. Incluso yo diría que hay personas que consideran a la mujer madre de familia o cabeza de familia como personas discapacitadas. Y esto es absurdo cuando ahí encontramos un ejemplo de superación y de asumir retos importantes para sacar adelante una familia. Y ahí, por ejemplo, se destaca también la labor que ha hecho Crepes and Waffles. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, ya están es muy incursionando con importante. discapacidad también, con cuidadoras. Sí, sí. Correcto. Y lo otro es que ese cambio de lenguaje frente al trato con el discapacitado también es muy importante. Y la demostración que paulatinamente hemos venido viendo cómo
grupos humanos importantes discapacitados están dando ejemplo de superación y están demostrándole a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad de ser mucho más fuertes y capaces que una persona con todas sus capacidades. Entonces yo creo que además de ser un tema muy sensible, es un tema muy importante y lo que es de destacar es que adoptar una posición de igual a igual frente al discapacitado, que eso me parece a mí que debe ser la actitud que debe asumir una persona con todas sus capacidades y habilidades, tener en el discapacitado un igual y darle el mismo tratamiento. Entonces, pues ahora, algo que tenemos que hacer notar nosotros también es que a nivel de los gobiernos y a nivel de los gobernantes locales y nacionales, no han adoptado verdaderas políticas de apoyo y de, digamos, de derechos de los discapacitados. Y eso lo vemos, como se hablaba al comienzo, de los andenes, del transporte público, etcétera. Vemos que nos falta mucho por avanzar en eso. Abrimos unos minutos para el diálogo. Si hay alguna persona interesada en hacer un comentario, en hacer una pregunta o simplemente comentar cómo le pareció la intervención de la doctora Angélica y el tema, le agradeceríamos mucho. Claro que sí, aquí estamos. Sí, puede ser por el chat o por el micrófono, utilizando el micrófono. Como les quede más fácil. Igual la presentación yo se la comparto a don Carlos Julio y bueno, la invitación es a cada vez ser más inclusivo con nuestro lenguaje y bueno, de hecho acá de ser, si lo ven necesario, poder tener acciones inclusive más presenciales. Aló. Yo escuché. Bueno, parece podemos invitar a alguien con discapacidad para que también desde su experiencia nos hable. Gracias, María Elena. Sí, señor. Yo, en el de Huawei sale Huawei, pero no sé el nombre de la persona. ¿Pudiera regalarme su nombre? Gracias. Ay, Dios mío, tengo problemas, tengo problemas con esto del Huawei. Mi nombre es Clara Eugenia García. Ay, muchas gracias, Clara, por tu comentario y de acuerdo, sí, estos son temas que a veces creemos que somos ajenos y no, es un tema de interés para todos. Bueno, además les comento que estas charlas, estamos construyendo nuestra página web, renovándola, y una de las tareas que tenemos es que estas charlas especializadas van a estar en un punto especial de la nueva página y ahí serán y podrán ser consultadas por las personas que quieran escucharlas o consultarlas en algún momento. Igualmente, la presentación que nos va a entregar la doctora Angélica la compartiremos con las personas que asistieron a la charla, a la conferencia. Bien, doctora Angélica, pues creo que... La sensibilización es muy importante. Sí, doctora Clara, sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, doctora Angélica, en nombre de SOMEC, si el doctor Camilo Salazar estuviera, me agradaría mucho que hiciera un comentario. Aquí estoy, doctor Carlos Julio. Quiero felicitarlo por tan brillante trabajo que ha hecho usted durante todo este año, con unas conferencias muy importantes. Angélica, muchas gracias
por Muchas todos esos gracias. conceptos que nos ha presentado. Hemos aprendido mucho y de verdad que les agradezco la asistencia a todos y ha sido un gran privilegio haber estado aquí presente y felicitarlo nuevamente, doctor Carlos Julio. Bueno, muy amable, doctor. Entonces, ya Muchas con las gracias. palabras del doctor Camilo, damos por cerrada la actividad del Café Emprender sobre este tema tan importante, pero sinceramente tan descuidado por la población en general. Y nosotros queremos que en SOMEC se desarrolle un trabajo en este sentido, al menos de sensibilización, porque cuando uno sensibiliza, después ya Ujú. se encuentra interesados en seguir profundizando en el tema y de pronto, ¿por qué no desarrollar acciones concretas que vayan en favor de estos congéneres que por alguna razón de la vida han tenido que atravesar circunstancias de discapacidad? Doctora Angélica, de parte del Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación, le agradecemos mucho sus conocimientos y su participación en esta actividad. Muchas gracias, don Carlos Julio, y el doctor Camilo también por darme la oportunidad de contarles y poner ese granito en el tema de la inclusión. Que tengan todos una feliz noche y gracias por escucharme. Bueno, A todos, feliz noche para todos. muchísimas gracias. Feliz Bueno, noche. gracias, gracias. Feliz noche.